continuando con nuestras jornadas académicas que ya llevan 15 años, en las cuales hemos tenido la fortuna y el honor de tener muchos profesores que nos han acompañado y nos han compartido su viaje por esta vida que parece que es la única porque nadie ha vuelto de otra a contarnos, por lo cual hoy tenemos que disfrutarnos esto, porque tenemos el honor de tener a dos personas. La segunda la voy a guardar en la manga para presentarla ahorita cuando abramos nuestra mesa redonda. Hoy, nuevamente, alguien muy querido de esta casa, el profesor Carlos Arteaga Pallares, que es médico, psiquiatra, psicoterapeuta individual, de pareja, familia. Durante muchos tiempos fue profesor de muchas generaciones de médicos rosaristas y no ha perdido este arte del enseñar y del compartir y de la generosidad, y que nos ha acompañado en varias conferencias que nos llevan al amor. A propósito, hago la cuña, el libro Avatares del Amor del profesor Carlos Arteaga Pallares, que ya compró muy juiciosamente el profesor Luis Carlos Taborda Ramírez, está a la venta, donde Lilia, a 20.000 pesitos. 15. ¿15? Sí, en promoción. A 15, en promoción, con un 25%. Qué rico el profesor Pallares, que nos acompañó con Cruz y Lujuria, que nos ha llevado al Don Juanismo, que nos ha llevado también a Casanova, que nos ha enseñado muchas cosas sobre el amor. Hoy se lanza en lo que él ha llamado el arte de la seducción voluptuosa sin par, viaje en el cual los invito a que nos entremos. Profesor Carlos Arteaga Pallares, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y qué rico tenerlo aquí en esta su casa. Muy buenas tardes, muy buenos días. Muy complacido, por supuesto, de estar nuevamente con ustedes, muy agradado. Muchas gracias por venir, mi familia, amigos, colegas, queridísimos, estudiantes, personas cercanas. Ustedes saben que ya llevo como 20 años trajinando este tema del amor erótico y el erotismo, y he seguido profundizando con algunos personajes. La conferencia de hoy se llamaba El arte de la seducción, título que cambié porque el doctor Omar Cuellar presentó una ponencia en esta misma casa hace unos 3 años que se llamaba así. Y como iba a trabajar prácticamente una seductora, entonces cambié el formato a seductoras y seductores. Yo hoy les quiero hablar de una mujer que considero que es inmensamente voluptuosa. Espero que este tránsito les agrade y después en la parte de la mesa redonda seguramente pues vamos a tener muchos comentarios. Este par de epígrafes que escogí, que no tienen autor porque donde me los robé no tenían autor, fueron de la conferencia que dictó el doctor Omar Cuellar en su momento. Me parecen preciosos. El deseo erótico acecha bajo la superficie de casi cualquier encuentro humano. Creo que cae su peso, que es una realidad total. Y que los grandes seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad aprueba. Tocan el inconsciente, los deseos reprimidos que claman por ser liberados. Entonces, cuando nos introducimos en el estudio de los grandes seductores que nos ha proporcionado Occidente, encontramos que es absolutamente cierto. No ofrecen esos apacibles placeres, sino que son personas muy particulares. Voy a revisar, voy a hablar de un par de ellos muy breve y sobre todo pues de la invitada principal. No quise poner el nombre de ella porque espero que ustedes la vayan descubriendo en este viaje. Les voy a dar algunas pistas de quién es.
de seductores en Occidente, inmediatamente se nos viene a la cabeza la imagen de don Juan Tenorio. Yo creo que es el más famoso ícono de la seducción en Occidente. Les recuerdo que don Juan Tenorio es un personaje de ficción. Muchísima gente no sabe que él no existió. Fue creado por la pluma de Tirso de Molina y su primera aparición fue en el año de 1625 en Sevilla. El otro gran seductor sí existió y nació 100 años después de la primera presentación de Juan Tenorio, y se llama Giacomo, o se llamaba Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, como les decía, es veneciano y nació en 1725, vivió casi todo el siglo XVIII y tuvo una historia de vida muy interesante. Entonces había sido invitado a la ciudad de Pereira por nuestro común colega, el doctor Rafael Alarcón, en una semana para hablar de varios temas alrededor del erotismo. Y yo había presentado un trabajo sobre estas dos personas. El de Casanova creo que ustedes no lo conocen, pero el de Juan Tenorio sí lo presenté aquí hace unos 4 o 5 años que estuvimos hablando acerca de él en este mismo auditorio. Al finalizar esa conferencia, una señora tímidamente levantó la mano en la parte de atrás y me dijo: doctor Arteaga, ¿usted ha tenido la idea de trabajar a alguna mujer? Entonces yo inmediatamente le dije: por supuesto, estoy en eso. Era mentira, no se me había ocurrido. Y me vine con la idea de que efectivamente, claro, es interpretable, porque no se me había ocurrido trabajar sobre mujeres. Hay muchas interpretaciones, al final me las pueden ayudar a realizar. El hecho es que me vine pensando en una mujer para trabajar, y lo que se me ocurrió era que debía trabajar una seductora sobre este elemento esencial, que la seducción fue y será siempre la forma femenina del poder y de la guerra. Entonces necesitaba pensar en una gran seductora. ¿Quién de esas seductoras? Entonces se vinieron muchas ideas a la cabeza. Una seductora para comparar con Juan Tenorio, una seductora para comparar con Giacomo Casanova, o una seductora independiente. Le pedí el favor a mis amigos, algunos de los cuales están hoy aquí en un correo electrónico de una manera que no repito, bastante vulgar, que me ayudaran a conseguir una gran representante de la seducción, una mujer inmensamente reconocida por sus placeres eróticos y sexuales, para ir desglosando esa figura. Estos amigos me empezaron a mandar nombres de diferentes mujeres. Estando en eso, yo tengo una relación con el doctor Pedro Guerrero y ocasionalmente nos vemos, y le conté que andaba en estos trajines y me dijo: hombre, yo tengo una persona para presentarle, se llama Susana Castellanos de Zubiría, que tiene un libro, Mujeres Perversas de la Historia. Lo sacó de su biblioteca, me lo mostró, y resulta que Susana Castellanos presenta a 41 mujeres que las recopiló en 10 diversas categorías, que el título del libro es Mujeres Perversas de la Historia, como le decía, y de las cuales, de algunas de ellas, más mis remembranzas y buscando papeles, y los amigos, los hallazgos de los amigos que me fueron mandando nombres, muchos muy coincidentes, llegué a estas 25 semifinalistas. Estas 25 semifinalistas son famosísimas todas, unas más por algunas cosas, otras menos. De muchas se han hecho biografías. Estas 25 semifinalistas las recogí entre personajes de ficción y personajes de la vida real, porque en ese momento no sabía qué era lo que iba a trabajar, hacia dónde iba. Estaba ahí como más bien perdido, buscando estas féminas a lo largo de la historia o en la literatura.
Entonces, fueron ellas llegando, estas 25 semifinalistas. Me voy a valer de esta copia que traigo acá, porque obviamente no las tengo presentes, pero no en el orden que se las voy a ir quitando. Helena de Troya, Eva, Isabel la Católica. La Isabel la Católica tiene unos cuentos muy interesantes, lo que pasa es que la conocemos en otros ministerios. La Marquesa de Brimbergers, la primera mujer de Adán, Lilith, antes de Eva, personaje de ficción algunos, como les decía. Juliet, la amiga o la compañera de Justin en El Marqués de Sade. Dalila. Semiramis, que es una historia bellísima, muy antigua. Esta mujer fue una insigne coleccionista de hombres. Lola Montes, Agripina la Menor, quien se las vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Vamos a ver si encuentro Agripina. Las mujeres trabajadas a petición de algunos caballeros que le pedían a Anaïs Nin que les escribiera historias eróticas, pero no era una sino varias. El famoso libro de ellas, La Delta de Venus. Lu Andrea Salomé, muy conocida, estoy seguro que Germán Aguirre la ha trabajado, porque el amado Nietzsche de Germán estuvo interesado en esta vieja. Marosia, Madame de Montespan, la reina detrás del trono de Luis XIV, su amante predilecta. La famosísima Salomé. Gabriela, la protagonista de Gabriela, Claudia y Camila de Amado Nervo de Jorge Amado. Livia, la esposa de Augusto, el emperador. Lucrecia Borgia, que me dio un pesar retirarla de aquí porque tiene una vida absolutamente apasionante. La famosísima Frida Kahlo y sus relaciones con Rivera. Obviamente la muy reconocida Marilyn Monroe. Y esta también me dio mucho pesar retirarla, Cleopatra. Y quedaron estas 4 mujeres que me gustaría trabajarlas a todas. Son una maravilla. Tengo algunos apuntes de Afrodita y el personaje que escogí para hoy. Aquí ustedes ven a la famosa Catalina II de Rusia y a Margarita de Valois. Y la elegida fue esta dama. Quiero que vayan pensando de quién se trata. Ya les voy a decir quién es. Esta dama, una mujer muy agraciada, atractiva, de grandes ojos oscuros, de cabellera espesa y rizada, de cuerpo proporcionado y delgada, de movimientos gráciles y excitantes, muy sensual y coqueta, astuta e inteligente, que sabía llegar al corazón y en especial al periné de los hombres. Esto es un retrato que se hace posteriormente por los relatos históricos que de ella aparece de diferentes historiadores de la época, porque a su muerte se promulgó una condenación de la memoria hacia ella para que se borrara su nombre de todos los archivos y de todas las inscripciones públicas y se destruyeran todas sus estatuas. De hecho, hoy se pone en duda que la estatua que existe en el Louvre, que es esta, sea de ella. Aquí la ven ustedes muy joven, debía tener a la sazón unos 20 o 21 años. Tiene a su hijo menor británico en el brazo izquierdo, muy dignamente vestida. El cargo de esta dama era el de emperatriz. Su profesión, para mí, conspiradora. Sus características adúltera, depravada, lasciva y libertina. Así la definían los historiadores de la época, Tácito, Suetonio, Dion Casio y Plinio el Viejo,
Pero cuando uno se pone a mirar parte de los relatos, se complacían infinitamente, haciéndolos con una preciosidad y una delicadeza que tengo la idea de que a ella también esta señora los descrestó como a mí. Yo me fui enamorando de este personaje a medida que lo fui trabajando. Sus medios de vida eran la traición, el soborno, el robo, el secuestro, el homicidio, la usurpación de poder, el trámite de influencias y la sedición. Como diría el doctor Taborda, una joya. Su actividad principal, sexo, mucho sexo. Y su nombre, Valeria Mesalina. Pasó a la historia con el nombre de Mesalina. Valeria Mesalina era una muchacha muy joven cuando Calígula llegó al poder en el año 37 después de Cristo. Solamente tenía 15 años. Y llama la atención de que ella no estaba prometida en matrimonio a pesar de su belleza, su riqueza y su doble ascendencia Julia. Nadie la había solicitado, o si la habían solicitado, se lo habían negado. Calígula no se sabe si por preservar la dinastía de los Julios, fundada por su abuelo Augusto, o en una de esas cosas que tenía el hombre por loco, se la entregó a su tío en matrimonio cuando ella tenía 17. Y su tío era un hombre 30 años mayor, tartamudo, cojo, y quien su madre consideraba un aborto que la naturaleza había creado sin concluir. Ya supongo que ustedes, por el personaje, saben quién fue su marido. Este no es el marido, este es Augusto, el fundador de la dinastía Augusta. El papá de Mesalina, de Valeria Mesalina, se llamaba Valerio Barbato Mesala. Era nieto de un general que se casó con Octavia, la hermana de Augusto. Estamos hablando de gente de grandes ligas en el Imperio Romano. Octavia tuvo después 2 hijos con el famosísimo Marco Antonio. Con Valerio Barbato Mesala no tuvo hijos, pero aquí viene que estas hijas de Octavia, una de ellas, Antonia la mayor, era abuela de Valeria Mesalina, y la otra, Antonia la menor, era la madre de su esposo. La mamá de Valeria Mesalina, Domicia Lépina, fue la encargada de cuidar a Agripina, la menor, de cuidar a Nerón, perdón, el hijo de Agripina, la menor, Nerón, el que después sería el 5º emperador del imperio, cuando su mamá fue desterrada a la isla de Pandataria. Estamos hablando de una familia muy lucida, muy importante. Y llegó a ser la tercera esposa de un don nadie, miembro de la familia real, con quien ella contrajo matrimonio en el año 39. Su marido había tenido 2 esposas previas, Plausia Urgadanina y Elia Petina. Con las 2 había vivido un tiempo considerable, ya era un hombre mayor, les decía 30 años mayor que Mesalina, tenía 47 años. Este esposo tuvo 2 hijos con la primera esposa, Claudio Druso, que murió pequeño, como a los 12 años, con un gran dolor, y su hija Claudia, que él pensaba que no era de él, la repudió. Se separó de Claudia y se contrajo matrimonio con ella, con él tuvo una hija, Antonia, y sospechan que se separó de ella porque cuando conoció a Valeria Mesalina quedó intensamente prendado. Esto no es históricamente para mí muy claro, es un personaje sobre el que se han hecho muchas consideraciones, ustedes podrán imaginar. Este es el marido es el emperador Claudio. Esto es tomado de la película de la BBC de Londres, Yo Claudio, de Robert Graves. Una inmensa casualidad lo puso en el trono en el año 41. Acuérdense que Calígula fue asesinado por la guardia pretoriana, no lo toleraban más. Él, cuando oyó el enredo, se escondió detrás de un tapiz y de pronto llegó la guardia pretoriana, quitó el tapiz y lo encontraron ahí. Como necesitaban un emperador para justificar el sueldito, pues lo levantaron y lo nombraron emperador. Esa es la forma como llegó Claudio al poder. Resulta que
Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, el tullido, el tartamudo, el bobo, el glotón, el ludópata, a quien ninguno de sus ambiciosos y sanguinarios parientes consideraba digno de la molestia de envenenar, forzar a suicidarse, desterrar a una isla o matar de hambre, le sobrevivió a todos. Y tuvo un reinado bastante interesante que duró casi 14 años. Cuando él llegó al trono, llevaba 2 años casado con Valeria Mesalina y le otorgó varios altas dignidades. Ocupar un asiento en la primera fila del teatro junto con las vírgenes vestales, los cónsules, los magistrados y los embajadores, y utilizar carroza de gala cubierta. El único que no le otorgó, que había tenido su abuela Livia, era el de ser Augusta. Los demás, todos los demás tributos, él se los concedió a su joven esposa. Entonces tenemos que llega una emperatriz muy joven con un poder sin restricciones, adorada por un hombre mayor y débil ante ella, que desde un comienzo tiene potestad para intervenir en las cuestiones de Estado. Este es Claudio, el emperador Claudio. Él relata autobiográficamente que sus primeros años de matrimonio fueron gratísimos, que no podía creer que una belleza como ella se hubiera fijado en él y lo hiciera tan feliz después de las 2 esposas que había tenido. Pero cuando ella cumplió los 19 años, en el año de su coronación como emperador, después de que había nacido Octavio el Británico, la situación cambió radicalmente. Y esta mujer hizo uso de su inteligencia y sagacidad para colmar su codicia por cualquier medio: alianzas, delaciones, confiscaciones, calumnias, seducción y prevaricación. Muchos son los entuertos que narra la historia. Yo les voy a presentar 4 o 5 muy sonados que me llaman la atención, para no demorarnos aquí, pero la biografía es apasionante. Esta muchacha se llamaba Julia Livina. Esta muchacha era hermana de Agripina la Menor y de Julia Drusila. Las 3 habían sido amantes de su hermana, Calígula. La predilecta de Calígula era la hermana menor, Julia Drusila, que estaba casada o estuvo casada con Marco Emilio Lepio. Julia Drusila murió muy joven por una fiebre puerperal, aparentemente. Y después Calígula dijo que Marco Emilio Lepio, con Agripina la Menor y Julia Livina, de las cuales él era amante de las 2 hermanas, dijo Calígula, y tuvieron un complot para asesinar, y por eso a ellas 2 las desterró en el destierro que les cuento, que dejaron al niño en manos de la mamá de Mesalina. Las desterró. Pues es Julia Livina, como pueden ustedes apreciar, era preciosísima, y Claudio la hizo traer de regreso en el año 42, recién llegado al trono de su destierro junto con Agripina la Menor. Pero parece que Julia Livina incomodaba profundamente a Mesalina. Entonces la acusó de ser la amante de este hombre. Si lo fue, no es muy claro; si no lo fue, tampoco se sabe. El hecho es que ella debía llevar una conducta intachable por ser miembro de la familia real. Este personaje es muy conocido por ustedes, el mismísimo Lucio Aneo Séneca, ¿sí?, el filósofo. Entonces, al ser denunciados por Mesalina, a él, que era senador pero no lo querían mucho en el Senado, aprovecharon la condición para deshacerse de él. Le dieron 3 días para salir de Roma y 30 días para abandonar a Italia, y a ella la mataron. Todo esto por cuenta de mi protagonista. Esta es una historia que involucra un tema de homosexualidad. Mesalina quería casar a la hija de Claudio con Elia Petina, con un hermanastro de ella, con Fausto Sila. Entonces necesitaba deshacerse del marido de Antonia, que se llamaba Neo Pompeyo. Y Neo Pompeyo tenía su amante y su amigo, entonces lo acusaron de adulterio y homosexualidad. La homosexualidad era penada a partir de Augusto en el Imperio Romano, pero se ejercía, aunque estuviera penada. Digamos, había gente de cuello blanco que no le pasaba nada, pero a estos 2 sí les pasó, los encontraron en la cama y los miembros de la guardia pretoriana sin más lo asesinaron.
corría el año 47. Mesalina era sumamente famosa por sus grandes fiestas con personalidades de alto rango que se convertían en francas orgías. Visitaba un barrio que se llamaba La Subur, uno de los barrios más sórdidos de Roma, y trabajaba en ese barrio de prostituta bajo el nombre artístico de Visisca. Allí la pasaba con la ralea romana de la peor calaña, que aparentemente la gratificaba seguramente, y regresaba al palacio después de pagar la licencia estúpida acordada con el dueño del local por hacer uso del mismo. Uno aquí se pregunta, ¿y Claudio qué? ¿Todo esto qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que cuando nació Británico, a los pocos meses de nacer Británico, ella le dijo que no quería tener más hijos, que la dejara descansar y que ella pues vendría a visitarlo, y ellos tenían 2 palacios. Entonces Claudio se quedó viviendo en el Palacio Viejo y ella fue a vivir al Palacio Nuevo, porque uno dice cómo el emperador no se daba cuenta de todas estas cosas que pasan. Pero bueno, ya sabemos que el último en saber que es cornuto es el marido. Entonces ella, muy viva aquí, se las ingenió para todo este tipo de cosas. Por ocasión de un viaje de Claudio a Britania, desafió a una prostituta siciliana celebrísima a ver cuál de las 2 atendía más hombres en una jornada. Dicen que Sila atendió a 25 y que Mesalina entre 70 y 200. Aquí uno empieza a mirar qué tanta fantasía hay en la vida de esta mujer. El hecho es que además de eso, disfrutaba que la azotaran y le causaran dolor para acrecentar su placer. Siempre encontró la forma de engatusar a Claudio. Me pregunto yo si hay presa más fácil que un hombre enamorado. Cobraba grandes sumas a los postulantes de los cargos públicos, y a estos postulantes les exigía en ocasiones favores sexuales por haber sido rechazada de su marido, que sabía que ella cobraba por esto, pero que no le importaba a contar de que cobrara bien. Esto es lo que cuentan los historiadores. Obviamente, pues Mesalina no podía hacer esto sola, tenían que trampearlo y estar de acuerdo su edecán Polibio, su superintendente Palas y su secretario Narciso. Estos eran 3 griegos que él había traído, ¿no?, libertos, para que lo ayudaran en las labores de Estado y en su persona. Narciso era otro de sus amantes, a quien Mesalina disfrutaba dejar públicamente mal por sus incapacidades en la cama. Y el liberto nunca olvidó su sarcasmo y esperó con paciencia el momento para vengarse de ella. Mesalina se inventó un ardid muy bonito y muy interesante, que algo espantoso le sucedería a su esposo. Llegó a contarle una mañana a Claudio mientras que él desayunaba. Esto se lo había dicho Barbilio, su astrónomo, era un presagio. Entonces, que para que no le pasara nada, él le proponía que se divorciaran los 2 como en un juego, para que ella se casara con otro, de tal manera que cuando el presagio hiciera su aparición, la muerte recayera sobre el nuevo marido y no sobre él, a quien ella amaba. Pues el tontazo de Claudio le aceptó. El elegido de ella era un noble romano sumamente bello, muy importante, que ocupaba un lugar prestante en el Senado, que se llamaba Cayo Silio. Yo creo que ella se enamoró de Cayo Silio. No sé de cuántos más estuvo enamorada, pero creo que de este sujeto sí estuvo enamorada. Y obviamente pues Cayo Silio aventajaba a sus amantes y a Claudio. El hecho es que se casaron en una fiesta fastuosa en la mansión del novio, y la boda magnífica con cientos de invitados de la aristocracia romana. Uno pues dice, Claudio estaba en un viaje recibiendo unas obras en el puerto de Ostia. Entonces, ¿cómo enterar a Claudio de esta situación? Era la pregunta del millón. Sus cercanos dijeron que iban a recurrir a una amiga de Claudio de joven, de infancia, que se llamaba Calpurnia, y ella fue hasta Ostia y le dijo, mire, esto aquí están pasando cosas muy graves, hay un complot contra usted. Ellos temían que si ellos eran los que le decían no les fuera a creer. Claudio, advertido, regresó a Roma de toda prisa,
llegó y aplastó la rebelión, muertos, guardia pretoriana, confiscación de bienes, gente presa, muchas personas se suicidaron por honestidad, a otros los desterró, etc. Dicen las malas lenguas que más de 3 habían tenido algo que ver sexualmente con la emperatriz. El hecho es que temerosos, Claudio se emborrachó y temerosos de que si llegaba a verla, sus personas cercanas la perdonaran, pues a ese grado llegaba el poder de ella sobre él. Entonces Narciso hizo que firmara una orden de ejecución. Se le propuso a ella que tuviera un suicidio honroso, ella se negó y un guardia la atravesó. Quiere decir esto que Mesalina murió en el año 48, a sus 26 años, después de engaño tras engaño durante 7 años, siendo objeto de la burla de los historiadores, porque Barbilio no le advirtió su trágico destino. Uno aquí se pregunta, ¿fue su hermosura, su liberalidad o su licencia la que hizo tambalear la estabilidad del imperio y la inmortalizó como símbolo de maldad y de lujuria? ¿O fue el hecho de manejar a su antojo al hombre más poderoso del mundo, siempre dispuesto a agradarle? Yo creo que debieron haber sido ambas. El hecho es que esta personaje se convirtió en leyenda, porque es imposible establecer una verdad histórica sobre ella, generando una extraña e inmensa fascinación que, como les digo, a mí también me tocó por su mezquindad, belleza, depravación, frivolidad y poder. Entonces termino aquí con un personaje de la vida real que parece más de ficción que otro personaje de ficción. Entonces me pregunté, después de venirla estudiando, a quién se me parecía. Cada vez le encontraba más similitudes con don Juan Tenorio. Pero ¿cuál Juan? ¿El del Renacimiento? ¿El Juan de la Ilustración? ¿El Juan del Romanticismo? ¿El Juan de la Modernidad? ¿O el Juan de la Posmodernidad? Cuando les hablé a ustedes aquí de Juan, que hice un rastreo de 500 años, no hay un Juan. Don Juan, encontré más de 180 obras hechas con 5 premios Nobel alrededor de la figura de don Juan. Entonces, ¿cuál Juan? No hay un Juan. El Juan del Renacimiento moralista no es el Juan de la posmodernidad. Es un personaje que se ha transformado inmensamente. ¿Quién lo transformó más? Lo transformó más, a mi juicio, este señor José Zorrilla en su Juan Tenorio, porque lo volvió un sujeto, es decir, ya no un burlador como en los primeros Juanes, sino un galán. Pero el primer Juan es un burlador, y me parecía que Mesalina era una burladora. Entonces quería asociarla ¿a cuál Juan? Pues a Juan de Tirso. El Juan de Tirso tenía estas características: seductor e ingenioso, cínico, inescrupuloso, licencioso, disoluto, embaucador y tramposo, irreverente y desafiante, soberbio y arrogante, atractivo y presentuoso, valiente y arrojado, mundano y aventurero, con privilegios de clase, que no le interesaba la justicia terrena porque él era un aristócrata, blasfemo y sacrílego, que la justicia divina de pronto si le llegaba, que no se arrepentía, que tiene una cantidad de mujeres ingenuas y que tuvo un número de conquistas que aquí se las resalto en color rojo, porque después de que uno oye la figura de don Juan, pues el Juan de Tirso de Molina, si lo quieren leer, pues no habla sino de 4 mujeres burladas. Pues eso no se compadece. Un muchacho de 15 años hoy ha tenido el doble. Y era una denuncia moralizante, por supuesto. Entonces me pareció que Mesalina, si la comparábamos con este Juan, tenía todos los mismos criterios: licenciosa, disoluta, desafiante, arrojada, sacrílega, con privilegios de clase, que no se arrepintió, pero aquí el número de conquistas era de cientos. Entonces, sin querer, fue como la imagen de esta mujer que me llevó cerca. Los iconos que les voy a mostrar a continuación, estas fotografías de mujeres, no son las de más mi gusto, sino las traje porque son protagonistas de las películas que han tocado este tema.
muy reconocidas por Hollywood y por el cine europeo. Entonces me aproveché de ellas para tocar el tema que viene. ¿Tenía Mesalina algún tipo de trastorno mental? Yo creo que pues rasgos sociopáticos a la lata. Aquí hay cantidad de personas que tienen o conocen de rasgos sociopáticos. La otra pregunta es, ¿Mesalina era ninfómana? ¿Existe la ninfomanía o es un mito? Entonces quiero preguntar, antes de seguir adelante, ¿cuántos de los psiquiatras aquí han tenido pacientes ninfomaníacas? Bueno, interesante. Es posible, es posible. Ahorita vamos a mirar. La tercera pregunta que se me ocurrió era mirar si es un problema ser insaciable. ¿Qué dicen los profesionales en salud mental de este trastorno, si es que existe? ¿De qué tipo de trastorno se trata? ¿Cuáles podrían ser sus posibles causas? ¿Se asocia con otros trastornos, la ninfomanía? Y si existe tratamiento. Aquí nadie ha visto una ninfomaníaca o no ha tenido ese tipo de pacientes. Entonces, tengo que empezar por decir que el comportamiento sexual humano es un mundo diverso y fascinante donde se conjugan numerosas conductas de heterogénea aceptación social. Es anómalo ese comportamiento sexual cuando posee un carácter tan determinante que interfiere con el normal desenvolvimiento de la cotidianidad en sus diferentes aspectos. El término procede de la fusión de ninfa, unas deidades femeninas griegas, y de manía, una preocupación excesiva por algo. Y se trata de mujeres con un apetito sexual exagerado, de bulimia, cuyos deseos dominan su pensar casi todo el tiempo. Para mí, si existe, es un problema grave con una excitación sexual desordenada e irracional que demanda una gran cercanía emocional. ¿Es un problema ser insaciable? La pregunta que me hago es, depende, si se sufre o se goza. El término ninfomanía arrastra, por supuesto, una connotación negativa ligada a los intentos de controlar el deseo sexual femenino y el papel de la mujer en la sociedad. No hay ninguna duda que culturalmente el término se ha transformado de acuerdo al modelo imperante. Me meto en camisa de 11 varas al lado derecho proponiendo algo que yo voy a llamar donjuanismo femenino. El término no es mío, está de boga, lo utilizan mucho en diferentes medios, ahorita miramos. Y antes de seguir adelante quiero dejar en claro que con esta charla no proponemos una construcción ni social, ni médica, ni psiquiátrica para subyugar la libre expresión de la sexualidad femenina, ni perpetuar el estereotipo de la mujer recatada, sumisa y pasiva. Lo que encontré preparándome para esta conversación es que la ninfomanía sí tiene problemas, son mujeres con problemas en su respuesta sexual, muchas parece son anorgásmicas, tienen sentimientos de desafecto con intensa insatisfacción, vergüenza, remordimiento y autorrecriminación, dificultad para establecer vínculos, malestar significativo con deterioro personal, social y ocupacional y conductas de riesgo elevadas. Por el otro lado están las mujeres que han tenido muchos amantes, mucha actividad sexual. Recuerdo una paciente abogada de 32 años que, haciendo unas cuentas por encima porque no la volví a ver, sumaba más de 250. Se había iniciado a los 12 años. Y si vamos a mirar, pues hoy en día, bueno, no quiero hacer un comentario que suene pues ni a machista ni a moralista. Parece que en estas mujeres que les atrae mucho el sexo, es lo contrario, su respuesta sexual es satisfactoria, tienen bienestar emocional, no sienten culpa, tienen vínculos más o menos estables, su valoración global es aceptable y su exposición a conductas de riesgo es baja. ¿Qué dicen los profesionales en salud mental? Depende de los profesionales. La ninfomanía sí existe sobre todo para los psicólogos y los sexólogos y mucho menos para los psiquiatras. Es decir, que si el término ha calado como posible diagnóstico ha sido en ese grupo de profesionales de salud mental. Para nosotros,
yo diría que o no es aceptado o es un trastorno semioficial con escaso contento. Aquí les muestro la evolución de los DSMs para que se la vayan mirando. El DSM-1 hablaba de perversiones o aberraciones, no dice nada de impulso sexual intenso. El DSM-2 ya no habla de perversiones sino enfermedades mentales. El DSM-3 introduce el concepto de variantes y trastornos. El CIE-10 sí habla, tiene una capítulo que habla de impulso sexual excesivo, pero dice que queda para investigación. El DSM-4 habla de un trastorno sexual no especificado en el cual admite una condición de demanda exagerada de sexo. Y el DSM-5, curiosamente, el que había aceptado el DSM-4 lo retiró. Pero ambos hablan de disfunciones sexuales, disforia de género y trastornos parafílicos. ¿Qué tipo de trastorno es? Obviamente, antaño era degeneración. Después pasó a ser considerado como una enfermedad. Y actualmente nos debatimos si existiese, si es una alteración del control de impulsos, un trastorno obsesivo compulsivo o una adicción comportamental. Yo creo que de existir en la media paciente que conocí, digo media porque no seguí el caso por mucho tiempo, me inclino que si existiese este trastorno, me inclino a pensar más que es una adicción comportamental, pero es mi opinión, está para debatir ahora en la mesa redonda. Sus causas es que la etiología se desconoce, se han postulado causas biológicas, psicológicas y sociales, puede aparecer a cualquier edad, pero dicen que su época de mayor iniciación es en la adultez temprana y que es más frecuente en las mujeres homo y bi. Eso es lo que dice. Traigo lo que encontré reseñado sobre este trastorno. No existen datos epidemiológicos definitivos, pero en cuestionarios que están haciendo ahora hablan de una prevalencia de la adicción al sexo de cercana al 2%, que sería enorme. Yo, pacientes varones con adicción al sexo que cumplieran esos criterios, he visto un par. Pero aquí me parece que están incluidos hombres y mujeres en ese 2%. Y aunque dice un profesor médico, miembro de la Asociación de Sexualidad de París, una persona de Francia, perdón, muy connotada, que aunque se ha desestimado como diagnóstico, las personas asisten a consulta por un aumento en la frecuencia, en la intensidad de fantasías, la excitación, los impulsos y las conductas sexuales que les provocan malestar significativo con deterioro familiar, social y ocupacional. Estamos hablando aquí de una condición de cierta seriedad. ¿Qué trastornos se asocian? Entonces, seguí los ejes propuestos por el DSM, sobre todo el 4 y el 5, que me gustan mucho. ¿Se acuerdan ustedes del eje 1, trastornos, el eje 2, personalidad, el eje 3, enfermedades médicas, el 4, problemas que acarrea, y el 5, una idea del funcionamiento global? Lo que dicen es que este trastorno se asocia a depresión mayor, fobias, abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, intentos de suicidio y trastornos facticios. En el eje 2 hablan de trastornos de personalidad, especialmente paranoide, histriónica, obsesivo-compulsivo y pasivo-agresivo. Y se incluye si existe la posibilidad de que haya aparecido en pacientes con retardo mental. Incluí las parafilias aparte porque encontré con frecuencia que la asocian a sadomasoquismo, como en el caso de Mesalina. Masoquismo, pues. También asocian a pedofilia y a escoptofilia. En el eje 3, pues obviamente, conductas de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, daños anatómicos y fisiológicos de diferentes partes del cuerpo. En el eje 4, pues obvio, este trastorno de existir causaría disfunción conyugal y familiar, divorcio, dificultades sociales y laborales, deudas y litigios. Y en el eje 5, un funcionamiento global deficiente. Existe tratamiento. El furor uterino se curaba con extirpación del clítoris y los ovarios, y se recomendaban baños con agua helada y dormir en exceso. Aquellas que exhibían un deseo sexual exagerado
no debían leer mucho, sobre todo la Biblia, y suprimir el chocolate de la dieta. No entiendo por qué. Estamos hablando de tratamientos de finales del 19, comienzos del 20. Hoy en día quiero que sepan que se han utilizado las personas que ven estos trastornos, que dicen que existen todas las psicoterapias, psicodinámica, cognitivo-conductual, de grupo, de familia, de pareja y grupos de autoayuda. No pude evidenciar el impacto positivo sobre el trastorno. Dicen que se han utilizado, pero no si se mejoran o no se mejoran, y si se mejoran, cuánto se mejoran. Y también los psicofármacos asociados en los psiquiatras que dicen haber visto este tipo de pacientes, dependiendo pues del cuadro clínico principal, de los síntomas que exhibe la paciente y de la comorbilidad. Ansiolíticos, antidepresivos, antiobsesivos, antipsicóticos. Para algunos psiquiatras este cuadro raya en la psicosis, dependiendo, como les decía, de la valoración del cuadro clínico principal del trastorno psiquiátrico y de su comorbilidad asociada. Una bibliografía a su disposición por si alguien quiere conocer un poquito más de fondo de dónde tomé datos para acá, y mis agradecimientos por acompañarme en esta sesión.